Ok, pues bueno, vamos a dar inicio. Así que les presentamos al pastor Tomás, que nos va a estar compartiendo desde realmente estoy agradecido con Dios porque allá ahorita ya es de madrugada en Corea y sin embargo Él está dispuesto en su corazón para compartirnos. I'm very thankful with God for the life of Pastor Thomas because now is late at night in Korea and here is he is willing to share with us. Así que agradezco por su esfuerzo y por su corazón para compartir la palabra, Pastor Tomás. So I thank for your heart and for your effort to share the word, Pastor Thomas. Así que el micrófono es todo suyo y le damos la más cordial bienvenida por este medio. Be welcome, Pastor Thomas, and the microphone is yours. Adelante. Okay, you can start, Pastor. Pues déjale abrir el micrófono. Dile que ya puede abrir su micrófono. You can open your microphone now. Yeah. Yeah, I've done that. Yeah, can you hear me? Sorry? Yeah, can you hear my voice? No? Yeah, I can hear you. Okay, I want to thank God for the life of everyone from Mexico. Quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes en México. It is a great pleasure to be fellowship with you today. Es un gran placer estar aquí en Hermandad con ustedes. I'm so humbled and I've been so much blessed since the beginning of this meeting. Estoy pues humildemente aquí y ha sido una gran bendición desde el principio de la reunión. So I brought greetings from God's presence and from Pastor Cho and the entire Korean church and the international church in Korea. Pues reciban saludos de toda la Iglesia Internacional de Corea y del Pastor Cho. Now, I want us to quickly go to the Bible so that we can be able to maximize the little time we have. Entonces, vamos a la Biblia para que podamos maximizar el tiempo que tenemos. So, I will be reading it portion by portion. Estaré leyendo porción por porción. So, we want to look at the entire passage in Acts chapter 8 from verse 1 to 25. Vamos a ver todo el capítulo de Hechos número 8 desde el versículo 1 hasta el 25. And I've titled this whole passage as the characteristics of the world evangelization of Samaria. Entonces vamos a ver las características de la evangelización mundial en Samaria. So when we look at the characteristics of this world evangelization in Samaria, it opened our eyes to see how by believing rightly or wrongly can affect our walk with God. Entonces aquí viendo las características de la evangelización que se hizo en Samaria, podemos ver cómo podemos nosotros afectar correctamente o incorrectamente a la obra. So from verse 1 all through to verse 3. Entonces vamos a leer del verso 1 al 3. It captures talking about the persecutions of the believers in Jerusalem. Aquí nos habla de la persecución de los creyentes en Jerusalén. That right after the death of Stephen, desde que fue la muerte de Esteban, then Paul, who was formerly Saul, was now waging persecutions against the church. Y Pablo vemos que era perseguidor de la iglesia. And we can see that it was a difficult time for the church. Podemos ver que eran unos tiempos difíciles para la iglesia. And just like our own time now, that we are also facing with so many challenges of coronavirus. Y justo como ahora nosotros tal vez podríamos estar enfrentándonos a muchos retos como por ejemplo el coronavirus. And there might be others that are going through difficulties at this moment. Y puede haber otras dificultades que estemos teniendo también en este momento. So the church in Jerusalem also faced with those difficulties in their time. La iglesia en Jerusalén también se enfrentaba a dificultades en aquel entonces.
But we could see how the persecution in Acts chapter 8, verse 1 to 3 led to the atmosphere for word evangelization. Pero podemos ver cómo en el capítulo 8 de Hechos, del versículo 1 al 3, la persecución a la iglesia deja una atmósfera para la evangelización. So in the book of Romans chapter 1, verse 16 to 17, En el versículo de Romanos, capítulo 1, verses, which verse, Pastor? yeah, Sorry? Romans chapter 1, verse 16 to 17. 16 y 17, Romanos 1, 16 y 17. It says, I have complete confidence in the gospel. It is Dice- God's power. Yeah, Mhm. I'm reading a different versions of the Bible. It says, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe, first the Jews and also the Gentiles. Bueno, tenemos diferentes versiones en la Biblia, pero dice, tengo la plena confianza que el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, pero también para el gentil. So we could see that only the gospel that brings salvation to those that believe. Entonces podemos ver que el Evangelio puede traer salvación solo a aquellos que han creído. And this gospel, the Bible says that it is the power of God. Y este Evangelio del cual habla Pablo es el poder de Dios para salvación. And those verse 17 of the same Romans chapter 1 make us to realize that gospel reveals to us how God puts people right with himself. Y el capítulo 17 de este mismo capítulo 1 de Romanos nos dice, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. So during these persecutions in Jerusalem, all the believers, the Bible said they were scattered to Samaria and Judea and to every part of the world. Entonces vemos que durante esta persecución en Jerusalén, los creyentes fueron dispersados por Samaria y a otras partes del mundo. But I want us to focus on the word evangelizations of Samaria. Pero quiero que hoy nos enfoquemos en la evangelización mundial de Samaria. So one of the deacons, one of the believers, went to Samaria. His name was Philip. Entonces uno de los creyentes fue a Samaria, su nombre era Felipe. And we could see that Philip was not an apostle. He was not an apostle. Y podemos ver que Felipe no era un apóstol, He was a deacon. era A deacon, one of the 7 chosen deacons in the church. era un servidor de la iglesia, uno de los 7 servidores de la iglesia. Now let's quickly do a little exegesis about the life of Philip. Who is Philip? Entonces vamos a ver a la vida de Felipe. ¿Quién es Felipe? So we could see in Acts chapter 6, verse 3, that 7 people were chosen to serve Podemos the ver widows. en Hechos capítulo 6, versículo 3, que 7 personas fueron escogidos. And we could see the qualities, the criteria given to be able to select these 7 people among all other believers. Podemos ver las características y las cualidades que estas 7 personas tenían para ser elegidas entre toda la iglesia. Number 1, they were of good reputation. They have a good reputation. El número 1 era que ellos eran de buena reputación. Number 2, they were full of the Holy Spirit. La número 2 era que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. And number 3, they were full of wisdom. Y la número 3, que ellos estaban llenos de sabiduría. And you could see one of the things that we can learn from the life of Philip and other 6 deacons is that they prepared themselves in the gospel before they were chosen. Entonces podemos ver en la vida de este Felipe y de las otras 6 personas que ellos fueron preparados en el Evangelio antes de que fueran escogidos. So they believe the gospel, they believe in the life of the gospel, they've been dipping themselves in the gospel before they notice their faith, they're full of the Holy Spirit in them, the wisdom of God in them, and they have a good reputation among the people. Entonces ellos se habían llenado del Evangelio, habían profundizado en el Evangelio, ellos estaban llenos de sabiduría, estaban llenos del Espíritu Santo y habían creído en el Evangelio, eran de buena reputación.
And also, he had 5 daughters that the Bible says that they were also into the ministry. Entonces había también otros 5 que estaban en el ministerio, que servían en el ministerio. So we can say that Philip was not an extraordinary person. Entonces vemos que Felipe pues tal vez no era una persona extraordinaria. He was just an ordinary believer in the church, but who truly believed the gospel. Era solamente un creyente de la iglesia, pero él realmente creía el evangelio. And the Bible makes us to know that gospel is not a thing, gospel is a person. Entonces podemos ver en la Biblia que el evangelio no es un tema, el evangelio es una persona. That Jesus is the Christ, the Son of the living God. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. So when we say believe the gospel, we are saying you believed that Jesus is the Christ, the Son of God. Entonces, cuando nosotros decimos que yo creo el evangelio, yo estoy diciendo que yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. So now let's look at Acts chapter 8, verse 5 now. Entonces ahora miremos Hechos 8:5. We want to start to look at some of the characteristics of this word of evangelization in Samaria. Vamos a ver algunas de las características de la evangelización en Samaria. So the Bible says that Philip went to Samaria and preached Christ to them. Entonces vemos que la Biblia dice que Felipe fue a Samaria y predicó a ellos el evangelio. So from verse 5 to verse 7, del verso 5 al 7, we can deduce 3 main things from this verse 5 to verse 7. Podemos ver desde el versículo 5 al 7 que muchas personas estaban deseosas de oír el mensaje. So number 1. Entonces, número 1. What Samaria heard from Philip was Christ was proclaimed to them. Lo que Samaria escuchó de Felipe fue el Cristo. El Cristo era proclamado a ellos. So the name of the city that Philip went is Samaria. Entonces, el lugar donde Felipe fue Samaria. So he went and preached not about himself, but he preached Christ to them. Él fue y predicó no acerca de sí mismo, sino acerca de Cristo. Remember, if you do not have a divine encounter with the gospel, you can't preach the gospel. Entonces, recordemos que si nosotros no hemos tenido un encuentro con el evangelio, no podemos predicar el evangelio. But you may be preaching another gospel. Pero tú podrías estar predicando otro evangelio. So number 2, they saw the miracles performed through the life and the ministry of Philip. Entonces, la segunda cosa era que ellos estaban viendo los milagros que Felipe estaba haciendo. Now, what the Samaritan did is that number 1, they listened to the word of God. Number 2, they studied the miracles. And number 3, they rejoiced in the work of God through the Philip's ministry. Entonces, los hechos aquí de la evangelización en Samaria es que, número 1, ellos escucharon del Cristo. Número 2, ellos vieron las señales y los milagros. Y número 3, ellos estaban creyendo. So now we can see the excellence of the gospel, the power of the gospel. Entonces podemos, in Samaria. Yeah, displayed in Samaria. La excelencia, el poder del evangelio que se predicó en Samaria. Now, the interesting thing is verse 8 of Acts chapter 8. That was about the most interesting things. Entonces, lo interesante está en el verso 8 del capítulo 8. So, verse 8 says that there was joy in Samaria. El versículo 8 dice que había alegría en Samaria. Oh, I love that. There was joy in Samaria. Y esto me encanta porque dice que había mucha alegría en Samaria. Dice, había alegría en esa ciudad. So we can see this joy as a result of the gospel they've heard and they believed. Podemos ver esa alegría como consecuencia del evangelio que ellos escucharon y que ellos creyeron. The gospel transformed life. It transformed community. It transformed nation. It transformed families.
El evangelio transforma vidas, transforma comunidades, transforma naciones. So we can see that this joy happened as a result of 4 things that I will talk about. Entonces vemos que esta alegría vino como resultado de estas cosas que voy a hablar a continuación. But before we look at how this joy was occasioned or what causes the joy in Samaria, let's look at the state of Samaria before Christ was preached to them. Pero antes vamos a ver qué fue lo que provocó esta alegría que ellos tenían en Samaria. Vamos a ver cuál era el estado de Samaria antes de que ellos recibieran el evangelio. Because we will be able to appreciate the joy in Samaria when we first of all knew or understand the state of Samaria before Philip went to Samaria. Porque así vamos a ser capaces de entender esta alegría que ellos sentían por el estado que ellos tenían antes de que Felipe fuera a predicarles el evangelio a Samaria. And we can apply the same thing even to our own life today. Y hoy en día podemos aplicar lo mismo a nuestras vidas. Now, in Acts chapter 8, verse 9 to 11, Hechos 8 del versículo 9 al 11 it describes the state of Samaria before the gospel comes in. describe el estado de Samaria antes de que el evangelio viniera. Now, verse 9. Versículo 9. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that he himself was a great one. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos desde el más pequeño. Sorry. Yeah, continue, verse 10 and 11. En versículo 10 y 11, todos desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Now, we see that this guy called Simon was a magician. Entonces vemos que este hombre llamado Simón era un hechicero. And he practiced sorcery. Y practicaba hechicería. And the Bible said that it bewitched the people of Samaria. It bewitched them. Y que él, ¿cómo se puede decir? Asombraba a la gente de Samaria. And the Bible said that people reference him, even both small and great. That is, both the leaders, everyone in the community, they obeys. Entonces podemos ver que desde el más grande hasta el más pequeño, esto significa que desde los líderes de Samaria era gente que lo respetaban a este hechicero. And the whole city of Samaria was under the control and the influence of Simon. Y que toda la gente de Samaria estaba bajo la influencia y el control de Simón. And the Bible says that they see him as the great power of God. Not that he has the power of God, but he himself is the power of God. Y que la gente le decía el gran poder de Dios. O sea, no decían que él tenía el poder de Dios, sino que él mismo era el poder de Dios. Now, please, let's pay attention to that. There is a difference between having power of God and being the power of God. Entonces, por favor, pongamos atención a esto porque es muy diferente tener el poder de Dios y ser el poder de Dios. And the Bible says that he has bewitched them for a long time. Verse 11, that he has controlled them for a long time. Y en el versículo 11 vemos que ellos lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Now, let's look at it. Simon was considered to be the power of God. Entonces veamos esto. Simón era considerado el poder de Dios. But Romans chapter 1 verse 16, let us see the true power of God. Pero Romanos 16 nos deja ver el verdadero poder de Dios. So Paul said, I am not ashamed of the gospel. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Because it is the power of God.
porque este es poder de Dios. Now, let's compare the two now. Before the gospel that was the power of God entered Samaria, Entonces vamos a ver que antes de que el evangelio fuera el poder de Dios en Samaria, the state of Samaria was that Samaria was controlled by one person that called himself the power of God. Samaria era controlada por una persona que se llamaba a sí mismo el poder de Dios. So the opposite or the absence of joy is sadness, is sorrow. Entonces, lo opuesto a alegría es tristeza, es decaimiento. So if the Bible says there was a joy in Samaria, it means before the joy in Samaria, there was an absence of joy. Entonces, la Biblia nos dice que empezó a haber alegría en Samaria. Eso significa que antes había tristeza en Samaria. Yeah, because the whole community, the whole city were under the bondage of control of Simon. Y esto es porque la ciudad estaba bajo el control, bajo el dominio de este Simón. And that has been the plans of the devil to always put people, a whole family, a whole community, a whole nation in the bondage of darkness. Y este siempre ha sido el plan de Satanás para tener a una comunidad, a una nación y al mundo entero bajo las ataduras del enemigo. So it's just like our own state also, that we were being captured, we were being in bondage of Satan, sin, and separation from God. Esto es lo mismo que estar bajo el control, bajo el dominio o bajo las ataduras del pecado, Satanás y la separación de Dios. But when the true power of God entered Samaria, there was liberation, there was a great joy. Pero cuando el verdadero evangelio vino a Samaria, hubo liberación, hubo alegría. So now, let's now look at the 4 things that anchored the joy in Samaria. 4 things. Entonces vamos a ver a las 4 cosas que desencadenaron esta alegría en Samaria. ¿Qué fue lo que provocó esta alegría que había en Samaria? So number 1. La número 1. The gospel was preached in their cities, in their community. El evangelio era predicado en las ciudades, en las comunidades. Number 2, healing was brought to the community. Número 2, sanidad era traída a la comunidad. Number 3, Número 3, the delusions was dispelled from their minds. Los engaños eran quitados de su mente. They always think, they believe that Simon was the way, Simon was the power of God. So he has really destroyed and compromised and bewitched their mind. Entonces ellos siempre habían pensado que Simón era el gran poder de Dios. Entonces ahora ellos estaban dándose cuenta que esto no era verdad. Ellos estaban aclarando su mente. So, but when they received Christ, there was a clarity of mind. There was open of mind. There was a freedom of mind. Pero cuando ellos recibieron a Cristo, hubo una liberación de su mente, hubo una claridad en sus mentes. Remember 2 Corinthians chapter 4, verse 4, that the ministry of Satan is to blind the mind of those who does not believe the gospel of Christ. Recordemos en 2 Corintios 4:4 que nos dice que el ministerio de Satanás es cegar la mente de aquellos que no creen. So number 3, we can see the blindness of mind was dispelled, was removed. Entonces, como número 3, podemos ver que la ceguera del hombre fue destruida, desapareció. So number 4, y número 4, souls were saved from the power of sin and death in Samaria. La gente fue salvada del poder de Satanás, del pecado en Samaria. So the Bible says that Acts chapter 8, verse 12. Acts chapter 8, verse 12. Entonces la Biblia nos dice en Hechos 8:12. So, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. So we can see how Christ, being the gospel, being the power of God, how he was able to change the situations and the life of Samaria, and true disciples were raised in Samaria. Amén. Entonces podemos ver cómo Cristo, siendo el evangelio, siendo el verdadero poder de Dios, fue capaz de quitar toda esta situación de Samaria, y los verdaderos discípulos se levantaron de esta ciudad. So now when the Bible says that Philip preaching the things concerning the kingdom of God, what does it mean? Entonces, cuando la Biblia nos dice que Felipe estaba predicando la buena noticia acerca del reino de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa esto? Remember, we are looking at the characteristics of the world evangelizations of Samaria. Recordemos que estamos viendo las características de la evangelización mundial de Samaria. If it happens in Samaria, then it can happen in my life. It can happen in your life. It can happen in Mexico. Si esto pasó en Samaria, esto puede pasar en mi vida, esto puede pasar en tu vida, y esto puede pasar en México. So when he preached the things concerning the kingdom of God, what does it really mean? Entonces, cuando él dice que él predicó el evangelio de Dios, ¿qué es lo que significa? Because many people say that, oh, gospel is the kingdom of God. Porque mucha gente dice, el evangelio es el reino de Dios. So there is, because there's no clarity of understanding the revelations of the gospel, we compromise, we dilute the gospel. Y es porque no hay una claridad, no hay una revelación en lo que es el evangelio, entonces nosotros diluimos el evangelio. So gospel is not the kingdom of God. Entonces el evangelio no es el reino de Dios. So now let's understand now, what does it mean when you say concerning God's kingdom? Entonces vamos a ver qué es lo que verdaderamente significa que predicaba del reino de Dios. Now, number one, El número 1, that this kingdom of God has come. este reino de Dios se ha acercado. So John in the book of Matthew chapter 3 verse 2. Matthew chapter 3 verse 2. En el libro de Mateo 3, versículo 2. So John said, change your hearts and live, because God's kingdom is now very near. Or repent, okay? Repent that the kingdom of God is at hand. Juan les decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Also in Mark chapter 1 verse 14. También en Marcos 1:14. Now, after John had been arrested, Jesus went to Galilee and proclaimed the gospel about the kingdom of God. Después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea y predicó la buena noticia de Dios. So verse 15, he En el said, versículo 15 dice, the time is now, the kingdom of God is near, repent and keep believing the gospel. por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. So we can see, number one, concerning the kingdom of God, is that this kingdom of God has come. Entonces podemos ver que número 1, este reino de Dios está cerca. Number two, that this kingdom that has come, it might be entered. We can enter into this kingdom. Entonces, número 2, podemos ver que este reino que está cerca, ahora nosotros podemos entrar en él. Matthew chapter 5 verse 20 talks about that. Matthew chapter 5 verse 20. Mateo 5:20. Because I tell you, unless your righteousness greatly exceed that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom from heaven. Dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Also in Matthew chapter 7 verse 21. También en Mateo 7, versículo 31. No, Matthew chapter 7 verse 21. 21. Not everyone who keeps saying to me, Lord, Lord, will get into the kingdom from heaven, but only the person who keeps doing the will of my Father in heaven.
No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. So we can see that this kingdom has come. This kingdom that has come, we can enter into it. Entonces vemos que este reino se ha acercado y que nosotros podemos entrar en este reino. So number 3, that all those who enter into this kingdom will be saved. Y que número 3, todos los que entran en ese reino serán salvos. Concerning the kingdom of God, that the kingdom has come. Number 1, that the kingdom can be entered into. Number 3 is that if you enter into the kingdom, then you are saved. Entonces, número 1, este reino se ha acercado. Número 2, nosotros podemos entrar a ese reino. Y número 3, todo aquel que entre a ese reino es salvo. So John chapter 10, verse 9. John chapter 10, verse 9. Juan 10:9. So Jesus said, I am the gate. If anyone enters through me, he will be saved. He will come in and go out and find pasture. Juan 10:9 nos dice, John chapter 10, verse 9. a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Yeah, that's, I am the gate. If anyone enters through me, that person will be saved. Yo soy la puerta. Si alguien entra a través de mí, esa persona será salva. So don't forget, Philip preaching things concerning the kingdom of God, number 2, and concerning the name of Jesus Christ to them. Entonces, no olviden esto, que Felipe predicaba acerca del reino de Dios y que nosotros podíamos entrar a ese reino. So now we see one point is that concerning the kingdom of God. Now let's look at the second point. He also preached about Jesus Christ. Entonces vemos que número 1, él predicó lo concerniente al reino de Dios y ahora vamos a ver el número 2, vamos a ver que él predicó de Cristo. So what does it mean when he say he also preached to them concerning Jesus Christ or concerning the name of Jesus? Entonces, ¿qué quiere decir que él le predicó a la gente lo concerniente acerca de Jesús o de Number Jesús 1. como el Cristo? Número Number 1, 1, it means that Jesus is the bringer in of the kingdom of God. que número 1, Jesús es aquel que trajo el reino de Dios. Is the one who brought into us the kingdom of God through his death and his resurrection. Que es aquel que nos trajo y que puso dentro de nosotros el reino de Dios a través de su muerte y su resurrección. So in Acts chapter 1 verse 3, Acts chapter 1 verse 3, En Hechos 1:3, after he had suffered, he had shown himself alive to them by many convincing proofs, appearing to them during a period of 40 days and telling them about the kingdom of God. que durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes durante esos 40 días que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Remember that when Christ began his ministry, he started preaching about the kingdom of God and the gospel. He says, believe the gospel. Recordemos que cuando Jesús empezó su ministerio, él anunció que el reino de los cielos estaba cerca y predicó el evangelio. Él decía, crean en el evangelio. So the joy that brought liberation, that brought freedom to the whole entire of Samaria was because Philip preached about the things concerning the kingdom of God and concerning the name of Jesus. Entonces, esa alegría que trajo a Samaria cuando se le predicó el evangelio fue porque se les había predicado lo concerniente a este Jesús, quien es el Cristo, lo concerniente al reino de Dios. So we are looking at concerning Jesus' name, what it means. Entonces, ahora veremos lo concerniente al nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? That Jesus is the one who, through his death and his resurrection, brought the kingdom of God to us. Que Jesús es aquel que a través de su muerte y su resurrección trajo el reino de Dios a nosotros. So number 2, that only him has the keys of the kingdom. Only Christ has the keys of the kingdom.
Entonces, número 2, que solo Jesús tiene las llaves de ese reino. Solo Jesús tiene las llaves. So, Revelation chapter 3, verse 7. Revelation chapter 3, verse 7. Apocalipsis 3, 7. Revelation chapter 3, verse 7. To the messenger of the church in Philadelphia, write, the one who is holy, who is true, who has the key of David, who opens a door that no one can shut, and who shuts a door that no one can open, says this. Apocalipsis 3:7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. So we can see that only Christ has the keys. Only him has the key that he opens, no one can shut. He shuts and no man can open. Entonces podemos ver que solo Cristo tiene las llaves del reino y que lo que él cierra, nadie puede abrir, y lo que él abre, nadie puede cerrar. Number 3, that only in his hands he has all the blessings of the kingdom. Y número 3, que solamente en sus manos están todas las bendiciones de ese reino. Not only that he has the keys of the kingdom, but No solo all the blessings in the kingdom is in his hand. No solo él tiene las llaves de ese reino, sino todas las bendiciones están en sus manos. Now, keys represent authority. It means authority. Entonces, las llaves representan autoridad. Las llaves significan autoridad. It means he's the only one who can control things and things cannot control him. Entonces, esto significa que él es el único que puede controlarlo y que estas llaves no la pueden controlar a él. And all blessings, every blessings that is in the kingdom is in his hands. Y que todas las bendiciones que están en su reino están también en sus manos. So Ephesians chapter 1 verse 3 talks about that. Ephesians chapter 1 verse 3. Efesios 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Now we can see the reason why the bewitchment of Satan over the city of Samaria cannot hold them again when they encounter the gospel, when they encounter Christ. Entonces nosotros ahora podemos ver por qué el poder de Satanás no pudo seguir dominando sobre la ciudad de Samaria cuando se les predicó el evangelio, cuando ellos encontraron el evangelio. Because when you believe this gospel, it brings salvation to your life. It brings liberty. It brings freedom to your life. Porque cuando nosotros escuchamos este evangelio, él trae libertad a nuestra vida, trae salvación a nuestra vida. So now, if the kingdom of God has come, and if I can enter this kingdom, and also if I enter the kingdom, I am saved. And now I know the one who brought the kingdom through his death and resurrection. And not only that, he has the authority, the control over all the kingdom and all the blessings. Then what is my problem? Mine is to believe. Entonces, ahora yo sé que este reino se ha acercado, que yo puedo entrar a ese reino y que si yo entro a ese reino soy salva, y yo conozco que aquel que a través de su muerte y su resurrección fue el que me trajo esta salvación. Ahora, ¿cuál es mi problema? Lo único que tengo que hacer es creer. So now we can see that Philip believed, he understood the clarity of the gospel. And that is why in Samaria, he was able to preach the gospel clearly for people to understand and to believe. Entonces ahora podemos ver que Felipe entendía la claridad del evangelio y fue por eso que él mismo pudo llevarlo a Samaria con esa misma claridad y la gente ahí pudo creer el evangelio. So the purpose of this message today is that God wants us to believe rightly. Entonces el propósito de este mensaje hoy
es que Dios quiere que creamos correctamente. Because people can believe wrongly and people can also believe rightly after hearing the gospel. Porque la gente puede creer correctamente o puede creer incorrectamente después de haber escuchado el evangelio. So now let's look at the other characteristics of this word of evangelization in Samaria is that it reveals to us two kinds of belief. Entonces vamos a ver otras características de esta evangelización en Samaria. Believing rightly and also believing wrongly. Vamos a ver que podemos nosotros creer de dos maneras. Podemos creerlo correctamente o podemos creerlo incorrectamente. Now, what does believing rightly mean? What does it mean? Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa creerlo correctamente? ¿Qué significa? Now, believing rightly is when I truly believe Jesus as the Christ and the Son of God who solved my problem of sin, Satan, and separation from God. And I desire knowing him daily in obedience. Entonces, creer que Jesús es el Cristo significa que yo creo que Él es el Hijo de Dios, que Él resolvió mi problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. Romans chapter 16, verse 26 talks about that. Romans chapter 16, verse 26. Romanos 16:26 nos dice That our own ministry is to call people to the obedience of this faith, obedience to the faith of believing that Jesus is the Christ. que ahora como nosotros hemos creído que Jesús nos liberó del poder de Satanás, del pecado y de las tinieblas, podemos vivir en obediencia. Y Romanos 16:26 nos dice que ahora nuestro ministerio es llevar a la gente también a la obediencia de la fe. So now, when we say believing wrongly, what does it mean? Y cuando decimos que hay gente que creyó incorrectamente, ¿qué es lo que esto significa? So believing wrongly is when I believe in Jesus only to use him for my personal gain, either unknowingly to me or knowingly to me. Entonces, creer incorrectamente en Jesús significa que yo he creído este evangelio solamente por un beneficio propio, solamente para mí yo mismo. And our church are filled so much with this kind of people who just believe wrongly. They believe in Jesus just to use him for their personal gain. Many is unknowingly to them. Entonces, pues podemos ver que en la iglesia hay muchas de estas personas que han creído incorrectamente y que usan nada más el nombre de Jesús para un beneficio propio. So now we shall look at that in the life of Simon the magician. Entonces, ahora debemos de ver esto en la vida de Simón el hechicero. So now let's look at it. Believing wrongly, that is, trying to use Jesus for our personal gain. Vamos a ver esto, creer incorrectamente, usar a Jesús para nuestro beneficio propio. So now let's look at the Simon insincerity and wrong belief. Vamos a ver a la insinceridad de Simón y a su incorrecta forma de creer. So now in Acts chapter 8, verse 13, Acts chapter 8, verse 13. En Hechos 8:18. Then Simon himself believed also. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Que cuando Simón escuchó el evangelio, él lo creyó y pues incluso fue bautizado y seguía a Simón, a Felipe, perdón, por los milagros que él veía que Felipe hacía. Now, people of God, don't be deceived. The people of Samaria, when they heard the gospel from Philip, they believed also. Entonces, gente de Dios, no sean engañados. La gente de Samaria, cuando ellos escucharon el evangelio de Felipe, ellos lo creyeron. And they were also baptized. Y también fueron bautizados. And Simon, the Bible says, Simon also himself also believed. Y también la Biblia nos dice que Simón también creyó. And he was also baptized. Y que también fue bautizado. And you may be confused. I say, but Pastor,
the Samaritan believed, Simon also believed, and they were baptized, and he is also baptized. Entonces ustedes pueden estar confundidos y decir, pastor, pero la gente en Samaria creyó y Simón también creyó. La gente en Samaria fue bautizada y Simón también fue bautizado. Now, let's look at this slide so that we can see where we also belong in our own walk with God. Entonces ahora vamos a ver a su vida para ver la obra de Dios. So now let's look at the number one point about the insincerity of the belief of Simon. Vamos a ver el punto número 1 acerca de la insinceridad de cómo Simón estaba creyendo. So number one, his continual attention was on the miracle. Número 1, su continua atención estaba en los milagros. So the Bible says he wondered, he was beholding the miracles and signs which were performed by Philip. He was baffled by it. He was surprised, he was shocked. Entonces, él estaba asombrado, él estaba cautivado por los milagros que él veía que Felipe hacía. Siempre estaba siguiendo a Felipe por los milagros. It goes beyond his own imagination because he has gone to for magic for longer time to bewitch the whole nation. And now he can't understand the source of the miracles, how Philip was able to perform miracles than himself. Entonces él había estado engañando tanto tiempo a la gente con señales mentirosas que ahora él no podía entender cómo Felipe podía hacer esos milagros. ¿Cuál era el poder que él tenía que lo hacía poder manifestar esas señales? So, Pastor Thomas, are you saying that the miracle is not good? Entonces, Pastor Thomas, ¿usted está diciendo que los milagros no son buenos? Pastor Thomas, are you saying I should not trust God for my own miracles too? Entonces, Pastor Thomas, ¿usted está diciendo que no debo de confiar en Dios por los milagros que Él ha hecho en mi vida? Pastor Thomas, are you saying I should not pray for miracle for people in my church or in my community? Pastor Thomas, ¿o está diciendo que yo no debo de orar a Dios por milagros en mi iglesia o en mi comunidad? No, miracle is good. No, el milagro es bueno. But it's only good when I understand the purpose why God allowed miracles. Pero es bueno cuando yo entiendo el propósito de Dios por qué Él permite los milagros. The miracle is good when I understand the purpose why God gave me the gift of the miracles. Entonces, el milagro es bueno cuando yo entiendo por qué Dios me dio ese don de los milagros. Because every blessing, every gift that I did not understand the purpose, then abuse is inevitable. Porque cuando yo no entiendo el propósito de un don o de un milagro, el abuso es inevitable. So only one purpose why God allowed healing miracles is that the receiver might believe that Jesus is the Christ. Entonces, lo primordial aquí es que entendamos que porque Dios permitía las sanidades ahí en Samaria era para que ellos pudieran creer en el Cristo. So now let's look at it now. We are looking at the insincerity of the belief of Simon. Entonces vamos a ver esto. Ya vimos la insinceridad de la creencia de Simón. His focus was not on Christ, his focus was on the miracles. Él no estaba enfocado en Cristo, estaba enfocado en los milagros. Now, number two. Ahora, número 2. Simon's attention was on the power for gain, power for his own personal gain. Entonces, número 2, la atención de Simón estaba centrada en el poder para él, poder para su propio beneficio. Now, in Acts chapter 8, verse 18 to 19, verse 18 to 19. Hechos 18 al 19. And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. So in verse 19, saying, give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, ellas reciban el Espíritu Santo. Oh, Pastor Thomas, are you saying that I should not desire for the Holy Spirit? I should not desire for the power of the Holy Spirit in my life? Entonces, Pastor Tomás, usted está diciendo que yo no debo de desear el Espíritu Santo en mi vida, que yo no debo de desear el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pastor Thomas, are you saying it's wrong for me to ask God to fill me with the Holy Spirit, to fill me with the power of the Holy Spirit? Pastor Tomás, usted está diciendo que estoy mal al pedirle a Dios que me llene con el Espíritu Santo o que me llene con el poder del Espíritu Santo. No, it is the desire of God. It is the purpose of God that God wants us to continually, every second, every minute, every day, every week, every month, every year of our life to be full of the Holy Spirit. No, es que es el deseo de Dios es que nosotros cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes estemos llenos del poder del Espíritu Santo. But not for our own personal gain. Pero no para nuestro propio beneficio. Because the Holy Spirit purpose is to testify, to witness that Jesus is the Christ. Porque el poder del Espíritu Santo, su propósito es que nosotros testifiquemos, que seamos testigos del Cristo. So if I'm full with the Holy Spirit, is that my life may bear witness to the people that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Entonces, si yo tengo la llenura del Espíritu Santo, es con el único propósito de que mi vida sea un testimonio para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Now, let's look at the response of Peter to the request of Simon. Entonces, ahora vamos a ver a la respuesta de Pedro a la requisición de Simón. Now, when you read verse 21 of Acts chapter 8, verse 21, Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Hechos, el versículo 31. So Peter said, you versículo have no part or share in what we are saying because your heart isn't right with God. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Now, if I don't have a part in the kingdom of God, it means I don't belong there. Entonces, si yo no tengo parte en el reino de Dios, significa que yo no pertenezco a él. Even though Simon heard the gospel, the Bible says he himself believed, but he believed wrongly. Entonces, incluso aunque Simón había escuchado el evangelio, la Biblia nos dice que él había creído, pero él creyó incorrectamente. So the Holy Spirit is saying through Peter that Simon's heart is not right with God. Entonces el Espíritu Santo aquí le estaba diciendo a Pedro, el corazón de Simón no es correcto delante de Dios. When your heart is not right with God, it means you are not part of God's family. Cuando tu corazón no es correcto delante de Dios, eso significa que tú no eres parte de la familia de Dios. If my heart is not right with Pastor Roberto, it means I'm not part of Pastor Roberto, because how can two people work together except they are in agreement? Si mi corazón no está correcto para el pastor Roberto, eso significa que yo no puedo ser parte de la familia del pastor Roberto, porque ¿cómo pueden dos personas caminar juntas si no es en acuerdo? And let's check our life. We may be thinking this is Simon. Simon may be a prototype of ourselves, a prototype of myself. Entonces, ahora vamos a ver a la vida de Felipe. Él tiene que ser un prototipo de mi vida, tiene que ser un prototipo de mi propia vida. Even though I'm a pastor, I'm doing ministry, but in my own heart, my heart may not be right with God. Why? Because I'm only using him for my own gain. Entonces, aunque yo sea un pastor y un ministro, mi corazón no puede estar incorrecto delante de Dios porque yo lo quiera nada más para mi propio beneficio. So the Bible said that Simon's heart was not right with God. Entonces la Biblia nos dice esto, el corazón de Simón no era correcto delante de Dios. Now, number 2, in verse 23, Peter said, for I see that you are being poisoned by bitterness. Poisoned by bitterness. En el versículo 23
dijo Pedro a Simón, porque puedo ver que estás envenenado de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Even though Simon has been following Philip, he has been following Philip, he has been listening to the word of God, but in his heart, there's bitterness. There's bitterness in his heart. Incluso Simón había estado siguiendo a Felipe, había estado escuchando a Felipe, pero en su corazón había amargura. Remember, before Christ was preached to them in Samaria, Simon was the popular person. He was important person. Recordemos que antes de que Cristo fuera predicado en Samaria, Simón era una persona popular, una persona importante en Samaria. But the Bible says that you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pero la Biblia también nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. And if the Son set you free, you'll be free indeed. Y también nos dice, y si el Hijo verdaderamente los libertare, entonces ustedes serán verdaderamente libres. So through cross and resurrection, Jesus finished, he destroyed Satan, he solved our sin problem, he resolved our separation problem from God. Entonces Jesús a través de la cruz y la resurrección terminó de derrotar a Satanás, resolvió nuestro problema de pecado y resolvió nuestra separación con Dios. So when I believe that is my true priest, my true king, my true prophet, then Satan can't control my life again. Entonces cuando yo creo que Cristo es mi verdadero rey, mi verdadero profeta y mi verdadero sacerdote, entonces Satanás no puede controlar mi vida. So Simon was demoted in the old city. Why? Because the eyes and the mind of people were opened to the gospel. Entonces, ¿por qué los ojos de toda la gente estaban puestos en Simón? Porque la gente estaba esperando el evangelio. So there was bitterness in his heart. Pero había amargura en su corazón. So the Bible says, not only that, it says, you are a prisoner of wickedness, a prisoner. Now, let's look at these three characteristics that the Holy Spirit revealed about the hidden things in Simon, even though the Bible says he believed. Entonces vamos a ver estas tres características que el Espíritu Santo dijo que habían dentro del corazón de Simón, incluso aunque la Biblia también nos dijo que él creyó. His heart was not right with God. Su corazón no estaba recto delante de Dios. He was poisoned with bitterness. Estaba envenenado con amargura. And it's the bondage of wickedness. Y número 3, estaba sujeto a la maldad. Amen. Amen. And God is speaking to us today to also check our own belief, our faith. Am I like Simon? Entonces, les estoy predicando en esta mañana para que también nos preguntemos a nosotros mismos, que también podamos ser movidos. ¿No estaré siendo yo como Simón? In conclusion, En conclusión, the purpose of God is for us to truly believe rightly. el propósito de Dios para nuestras vidas es que creamos correctamente. And live for him obediently, preparing ourselves for his second coming. Y que vivamos nuestras vidas obedientemente y preparándonos para su segunda venida. By engaging every day of our life in the world evangelizations of souls. Comprometiendo cada día nuestra vida a la evangelización mundial de las almas. In Acts chapter 8, verse 25. En Hechos 8:25. So after Peter and John have prayed and ministered and do ministry in Samaria, so when they were going back to Jerusalem, now this is what the Bible says that happens. Entonces dice, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor de Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Esto es lo que la Biblia nos dice. So they therefore, when they had testified and spoken the word of the Lord, returned to Jerusalem and preached the gospel to many villages of the Samaritans. Entonces, dice que cuando ellos terminaron de dar testimonio ahí, de predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén después y que en el camino se detuvieron por muchas aldeas samaritanas.
They fill every communities, every families in Samaria with the gospel. Ellos llenaron cada comunidad, cada familia en Samaria con el evangelio. Because to them, world evangelization is not an event. Porque para ellos la evangelización mundial no era un evento. It is the lifestyles of those that believe the gospel. Ese es el estilo de vida de aquellos que han creído el evangelio. So God wants to use your life to feed the whole Mexico with the gospel. Entonces Dios quiere usar tu vida para llenar todo México con el evangelio. God wants to raise you to fill your region, to fill your community, to fill your family with this gospel. Dios te quiere levantar para llenar tu comunidad, para llenar tu región, para llenar tu familia con este evangelio. But God wants us to believe rightly. Pero Dios quiere que creas correctamente. Believing rightly is when I don't believe him for my personal gain. Y creer correctamente es cuando no le creo para mi propio beneficio. So your life is no more your life. My life now belongs to him. Entonces mi vida no es más mi vida le pertenece a él. So now let me summarize. Entonces déjenme resumir. Now we'll be able to see the characteristics of the world evangelizations of Samaria through the book of Acts chapter 8 verse 1 to 25. Para que podamos ser capaces de ver las características de la evangelización en Samaria en el capítulo 8 de Hechos, del versículo 1 al 25. And we could see that anyone that have a encounter with the gospel, there will always be a transformation of life. Pudimos ver que cuando alguien tiene un encuentro con el evangelio, inevitablemente va a haber una transformación de vida. Sin can't control you again. Satanás no te puede. Yeah, sin can't control your life again. Satanás no puede controlar tu vida otra vez. Yeah, Satan can't control your life again. Satanás no puede controlar tu vida otra vez. And you are no more separated from God. You are now with God. Y ya no estás separado de Dios. Tú estás ahora con Dios. Amen. Amén. Amen. So I really want to bless all the listeners today. I want to pray for you. Entonces, verdaderamente quiero bendecir a todos los que estuvieron escuchando el día de hoy y quiero orar por ustedes. That the Lord cause his face to shine upon you and release so much grace upon your life. El Señor permita resplandecer su rostro sobre sus vidas y permita revelación en sus vidas. The grace to make our heart to be right with God. Que la gracia del Señor haga nuestros corazones estar correctos delante de Él. The grace to continually believe in this excellency of the gospel that Jesus is the Christ, the Son of God. Que la gracia nos pueda ayudar a creer en esta excelencia del Evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. May he establish you and cause you to grow daily in the revelation knowledge of him. Que los establezca y les permita ir más profundo en esta revelación de su Hijo. And I pray that if there's anyone that is in a position or state of Simon, I pray for God's mercy. Y también oro por aquellos que pudieran estar en la posición de Simón. Oro por la misericordia de Dios. If there's anyone that is in the bondage of bitterness and bondage of wicked or of Satan's control, I pray that the gospel, as you believe that the glorious light of the gospel of Christ liberates you, shines upon your life. Y también oro para que aquellos que puedan estar bajo las ataduras de la amargura, bajo las ataduras de la esclavitud de Satanás, el evangelio pueda verdaderamente resplandecer, brillar en sus vidas. I pray that the Lord use each and every person's life to save Mexico, to save Latin America, to save every part where you come from. In the name of Jesus, who is the Christ, I pray. También oro para que Dios pueda salvar a través de la vida de todos y cada uno de ustedes, todo México, toda Latinoamérica y todo lugar a donde vayan. Oro en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amen. Thank you. Amén. Thank you. Gracias. Thank you so much, Pastor. Amén. Gracias, Pastor Tomás. Thank you, Pastor Thomas. Bendecimos su vida, su We bless your ministerio, life, your ministry. y les pedimos que sigan orando por nosotros.
And we para ask que you to podamos continue praying for us so we can cumplir y hacer la evangelización en nuestros días con nuestros propios recursos y con nuestras propias fuerzas. fulfill the world evangelization in our days with our own resources and with our own strength. Ciertamente reconocemos que nos necesitamos unos a otros. We acknowledge that we need one to each other. Y pues bueno, como iglesia en general, por comentarios que están escribiendo, le agradecemos por esta palabra que Dios ha puesto en su corazón, que es muy importante que podamos creer y entender. And in general, as a church, we thank you for this word, that it is very important that we can understand and believe. Para que cada día estemos aferrados al pacto. So that every day we can be hanging on to the covenant. Y podamos tener un corazón puro y recto delante de Dios para cumplir y hacer su perfecta voluntad. And we may have a pure and right heart before God to do His will. Así que le agradecemos infinitamente a Dios por su vida. So we thank God for your life. Y que esta palabra realmente penetre a nuestros corazones. Permitamos que la palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. That this word may penetrate deeply in our hearts and that we allow this word to be true in our lives. Que Dios nos ayude a creer correctamente. May God help us to believe correctly. Que estemos interesados realmente en el propósito de Dios. That we may be interested in the purpose of God. Y no en ningún beneficio propio. And not in a personal benefit. Empezando desde mí. Starting from me. Amén. Amen. Amén. Bueno, pues y le mandamos saludos a la iglesia de Corea, tanto la internacional como la del Pastor Cho. And we send greetings to Pastor's Church and the International Church in Korea. ¿Quién? Sí, ahí está el Pastor. Y bueno, y esperamos que no sea la primera vez, sino ahora que con esto que ha pasado, para nosotros ha sido ciertamente de gran bendición la cuarentena. And we hope that this is not the last time that you are here with us, Pastor, because for us it has been of so much blessing, this quarantine. Porque a través de esto podemos ahora tener esta comunicación y este contacto con ustedes. Because through this we can have now this communication and this touch with you. Así que damos gracias a Dios por eso. So we thank God for that. Amada iglesia, pues muchas gracias. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Vamos a dar unos anuncios muy importantes. Beloved church, let us pray. We thank you so much, and we are going to give you some announcements before you go. Y dile al Pastor Tomás que gracias a Dios por desvelarse para estar con nosotros. Thank you for stay awake with us, Pastor Thomas. Damos gracias a Dios por su vida. Amen. Y que esperamos que se siga desvelando. And we want you to keep staying up with us. Para que nos siga testificando el Evangelio. So you can continue testifying the gospel to us. Ok, gracias. Thank you, Pastor. Y bueno, ya nada más quiero mencionarles algunos aspectos muy importantes para continuar preparándonos. ¿Eso también lo traduzco? Sí. Pues, bueno, nada más dile al Pastor Tomás que voy a dar unos anuncios para la congregación. Sí, dile así que está dando unos Pastor anuncios Roberto is para just la congregación. giving some announcements for the congregation. Pastor Thomas. Okay.
Yeah. Entonces, acuérdense que comenzamos el instituto con el panorama del Nuevo Testamento el próximo sábado a las 5 de la tarde. Que diga, el sábado, espérenme, ¿cuándo es? El sábado, el 13 de junio, perdón. ¿Sí? Start there in Canada. Que utilice, señora, el predicador que va a compartir hoy. That you may use the preacher who is going to share it today. Oramos por las iglesias en las diferentes partes del mundo, Señor, que están predicando tu evangelio. We pray for the churches around the world that are preaching your gospel. Cada día síguenos dando claridad de tu palabra. Keep giving us clarity about your word every day. Que tu evangelio se haga vivo y eficaz en nuestros corazones. That your gospel may be alive and efficient in our life and our hearts. Te damos gracias por esta hermosa familia que nos has dado como Tiempos de Cambio, Maranata. We thank you for this beautiful family that you has given us as Tiempos de Cambio Maranata. Sigue fortaleciendo nuestro espíritu. Keep strengthening our ministry. Porque tu evangelio es poder de Dios para salvación de nuestras vidas. Because your gospel is your power for salvation of our lives. Permítenos continuar en esa perfecta unidad, Señor, para que el mundo crea. Allow us to continue in that perfect unity so the world may believe. Quita todo aquello, Señor, que esté estorbando y quita todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra de tu palabra y de tu verdad. So take away everything that is being an obstacle and everything that wants to arise against your word. Oramos por esos corazones que están haciendo y cumpliendo la evangelización. We pray for those hearts that are doing and fulfilling the world evangelization. Ayúdanos cada día y síguenos llenando de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Help us every day and keep filling us with your presence and your Holy Spirit. Así que nos despedimos con esta alabanza We say goodbye with this worship. en inglés que vamos a poner por el Pastor Thomas en inglés. We are going to share a worship in English for Pastor Thomas. Amén y amén. Amen and amen. Venga de ahí, ¿no? Así. Hasta luego, Pastor Thomas. Gracias, Pastor. Later, Pastor Thomas. Thank you so much. Le amamos. We love you. Esperamos verle pronto. I love you too. And a que también los amo mucho. And we hope to see you soon, Pastor. Amen. Thank you. I'll keep praying for you. I will see you soon. Que Gracias. seguirá orando por nosotros y nos vemos pronto. Por favor, claro que Thank sí. you. Thank you, Pastor Roberto. Gracias, Pastor Roberto.